Planificación óptima de las cadenas de suministro de productos agrícolas. HAI cuenta con el apoyo de sus aliados tecnológicos, General Algebraic Modeling System, GAMS, e IBM, productor de Cplax Optimization Studio. Ambos productos están incorporados en las soluciones de inteligencia artificial de HAI. HAI es una empresa a la vanguardia de la inteligencia artificial de alto rendimiento, utilizando tecnologías propias de la industria 6.0. Hypothalamus Artificial Intelligence, HAI. Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. E Intagros, inteligencia agropecuaria sostenible. Presentan sus soluciones basadas en Decision Making Artificial Intelligence para la planificación de las operaciones industriales en empresas agrarias. Utilizando Decision Making Artificial Intelligence, se presentará tomando como ejemplo el caso de la cadena productiva del arroz. Sin embargo, se debe notar que la metodología seguida es general para cualquier tipo de cultivo, realizando los ajustes que se requieran, de acuerdo con las especificidades del tipo de producto agrícola. Fases del ciclo de vida del arroz. Vegetativa, desde la germinación hasta el cultivo, se centran en el crecimiento. Reproductiva, inicio de la panícula a la floración, enfoque en la reproducción. Y maduración, del relleno del grano hasta la madurez, céntrate en el rendimiento. El ciclo de vida del arroz ayuda a los agricultores a gestionar los cultivos de forma eficaz, optimizar el rendimiento y sincronizar el tiempo correctamente. Factores que afectan al ciclo de vida del arroz. Clima y temperatura. Disponibilidad de agua. Fertilidad del suelo y variedad de cultivos. El ciclo de vida del arroz varía según la variedad, normalmente entre 90 y 150 días. Estructura del grano de arroz. Un grano de arroz consta de 3 partes principales: salvado, endospermo y embrión. Cada parte desempeña un papel en la nutrición y el desarrollo de las semillas. Salvado, capa protectora externa rica en fibra y nutriente, en inglés, bran. Endospermo, la mayor parte del grano contiene almidón que proporciona energía, en inglés, endosperm, y embrión, desarrollo vegetal de una nueva planta, en inglés, embrión. Las características del arroz integral versus el arroz blanco. Arroz integral, conserva el salvado y el embrión, y arroz blanco, conserva principalmente el endospermo. Etapas de crecimiento del arroz. El cultivo de arroz pasa por una serie de etapas de crecimiento bien definidas desde la germinación de la semilla hasta la madurez. Estas etapas determinan cómo se desarrolla la planta, absorbe nutrientes y produce granos. Comprender las etapas de crecimiento del arroz es esencial para gestionar eficazmente el riego, los nutrientes y la protección de los cultivos. El ciclo completo de crecimiento del arroz incluye las siguientes etapas. Cada una tiene procesos fisiológicos específicos y requisitos de manejo. Germinación. La semilla de arroz comienza a desarrollarse, emergen raíces y brotes, la semilla absorbe agua y comienza el crecimiento. Etapa de plántulas, en inglés, seeding. Las plantas jóvenes se establecen, las hojas comienzan a desarrollarse y las raíces se expanden. Timón, en inglés, tilling. La planta produce múltiples brotes o cultivadores, cada cultivador puede producir una panícula, y más cultivadores pueden llevar a un mayor potencial de rendimiento.
Esta etapa es fundamental para determinar el número de tallos productivos. Iniciación de la panícula. En esta etapa, la planta comienza a formar internamente la estructura reproductiva. El desarrollo de la panícula comienza dentro del tallo. Esto marca la transición del crecimiento vegetativo al reproductivo. Arrancado, en inglés, budding. La panícula en desarrollo crece dentro de la vaina foliar, en inglés, leaf sheath, y la parte superior del tallo se hincha. Título, en inglés, jara. Y la panícula emerge de la vaina foliar bandera, las estructuras florales se hacen visibles, y las espiguillas quedan expuestas. Es una etapa crítica para el monitoreo de cultivos. Floración, se produce la polinización, comienza la fertilización, y se inicia la formación de granos. El estrés ambiental puede reducir el rendimiento. Relleno del grano. Los granos comienzan a desarrollarse y se llenan de almidón. Los nutrientes se transportan a los granos. La vaina foliar bandera desempeña un papel importante en el suministro de energía. Madurez. Los granos alcanzan su tamaño y dureza completos. El contenido de humedad disminuye y el cultivo está listo para la cosecha. El cultivo del arroz se divide en 3 fases. Fase vegetativa, germinación hasta el cultivo, y la planta desarrolla hojas y raíces. Fase reproductiva, iniciación de la panícula en la floración y formación de los granos, y fase de maduración, en inglés, ripening phase, relleno de granos hasta la madurez. Los granos se desarrollan y se secan. Cada fase tiene diferentes requisitos de recursos. Comprender las etapas ayuda a aplicar fertilizantes en el momento adecuado, gestionar el riego de forma eficaz, controlar plagas y enfermedades, y mejorar el rendimiento y la calidad del grano. La panícula, en inglés, panicle, es responsable de floración, polinización y formación de granos. La panícula determina el número y la salud de las espiguillas que determinan el rendimiento del cultivo. Factores que afectan al desarrollo de las panículas. Disponibilidad de nutrientes. Gestión del agua. Condiciones de temperatura y salud de las plantas. Por ejemplo, el arroz tiene una panícula ramificada, mientras que el trigo tiene una estructura compacta en espiga. La radícula es la primera parte de un embrión de la planta que emerge de una semilla en germinación. Crece hacia abajo en el suelo, anclando la plántula y desarrollándose en la raíz primaria. En algunas plantas, como zanahorias y nabos, esta raíz principal también almacena alimento. En cambio, las gramíneas y otras monocotiledóneas desarrollan un sistema radicular fibroso que no se origina en la radícula, sino en la base del tallo. El crecimiento descendente de la radícula es una respuesta a la gravedad, un proceso conocido como geotropismo positivo. La radícula es la primera parte de un embrión de la planta que emerge de una semilla en germinación. Crece hacia abajo en el suelo, anclando la plántula y desarrollándose en la raíz primaria. En algunas plantas, como zanahorias y nabos, esta raíz principal también almacena alimento. En cambio, las gramíneas y otras monocotiledóneas desarrollan un sistema radicular fibroso que no se origina en la radícula, sino en la base del tallo. El crecimiento descendente de la radícula es una respuesta a la gravedad, un proceso conocido como geotropismo positivo. Requisitos de suelo y clima. El suelo y el clima forman el entorno fundamental en el que el arroz exprese su potencial genético. La productividad óptima y la sostenibilidad del cultivo dependen de alinear las propiedades del suelo y las condiciones climáticas con sus necesidades fisiológicas. Comprenderlas permite tomar decisiones óptimas en la selección de tierras, la preparación del suelo y la planificación a largo plazo. Requisitos climáticos. El arroz es predominantemente un cultivo de temporada cálida. Su crecimiento, desarrollo y formación de rendimiento están estrechamente influenciados por la temperatura, la precipitación, la humedad y la radiación solar. Temperatura. El rango óptimo de temperatura para el crecimiento del arroz es generalmente cálido y estable. El crecimiento vegetativo tolera temperaturas moderadamente altas. La floración y el relleno de granos son muy sensibles a los extremos de temperatura. El estrés prolongado por frío o calor durante las etapas reproductivas reduce el rendimiento y la calidad del grano. Precipitación y disponibilidad de agua.
El arroz prospera en condiciones de abundante agua. Su disponibilidad constante de agua favorece el cultivo y la absorción de nutrientes. Los patrones de lluvia erráticos aumentan el riesgo de producción, especialmente en sistemas de sequía. Humedad moderada a alta favorece el crecimiento vegetal. Radiación solar. La luz solar adecuada es esencial para la fotosíntesis y la acumulación de biomasa. Los periodos nublados prolongados durante la floración pueden afectar la formación de los granos. Requisitos del suelo. El arroz puede crecer en una amplia variedad de suelos, pero sus propiedades influyen fuertemente en la productividad, la dinámica de nutrientes y la gestión del agua. Textura. Se prefieren suelos arcillosos y francos arcillosos. Los suelos de textura fina retienen el agua de forma más eficaz. Se pueden usar suelos más claros con una gestión cuidadosa del agua y de la materia orgánica. Profundidad y estructura. La profundidad adecuada favorece el desarrollo de las raíces. Los suelos con charcos reducen las pérdidas por percolación en sistemas inundados. La estructura del suelo influye en la aireación y en la actividad microbiana. Reacción. pH. El arroz tolera un amplio rango de pH. Los suelos ligeramente ácidos a neutros suelen ser favorables. Los suelos extremadamente ácidos o alcalinos limitan la disponibilidad de nutrientes. Interacciones con el agua. Las condiciones de suelo saturado crean un entorno químico único, ya que los procesos de reducción alteran la disponibilidad de nutrientes. Las dinámicas del hierro y el manganeso influyen en la salud de las raíces. La descomposición de materia orgánica sigue vías anaeróbicas. Estas interacciones distinguen los suelos arrozales de los sistemas de cultivo en tierras altas. La agricultura como sistema biológico y económico. La economía de la agricultura no se limita al cálculo de los costes de los insumos y los precios de mercado, es el estudio de cómo los sistemas biológicos, los recursos naturales, el trabajo humano, el capital y el riesgo interactúan a lo largo del tiempo. A diferencia de la manufactura industrial, la agricultura opera dentro de sistemas vivos. Los resultados económicos se moldean por variabilidad biológica, clima, plagas, vida en el suelo. Ciclos de crecimiento dependientes del tiempo. Irreversibilidad de ciertas decisiones y dependencia de los servicios ecológicos. Esto hace que la economía agrícola sea probabilística, no determinista. Un alto rendimiento no garantiza la rentabilidad, que se basa en coste por unidad de producción, estabilidad de precios y volatilidad, riesgo de fallo de cosecha y respuesta de entrada al rendimiento. Los sistemas optimizados únicamente para el rendimiento suelen colapsar económicamente bajo presión. La maximización de beneficios a corto plazo a menudo entra en conflicto con mantenimiento de la fertilidad del suelo, sostenibilidad hídrica, diversidad genética. Procesamiento del arroz. El procesamiento industrial del arroz transforma el grano cosechado, arroz cáscara, en arroz blanco comercializable mediante etapas clave: limpieza, descascarillado, pulido, clasificación y empaquetado. Este proceso elimina la cáscara y el salvado, asegurando calidad, blancura y limpieza antes del empaque final. Las etapas principales del procesamiento del arroz son: recepción y limpieza. Se pesa el arroz y se eliminan impurezas mediante zarandas vibratorias y corrientes de aire. Secado. El arroz se seca con aire caliente para reducir su humedad, generalmente hasta un 13%. Descascarillado. Máquinas descascarilladoras con rodillos de goma retiran la cáscara exterior, produciendo arroz integral. Separación del arroz integral. Se separa el arroz integral, marrón, de los granos que aún tienen cáscara y de la cáscara sobrante. Pulido o blanqueo. El arroz integral pasa por máquinas pulidoras que eliminan la capa de salvado y el germen, convirtiéndolo en arroz blanco. Clasificación y selección. El arroz se clasifica por tamaño, enteros vs. partidos, y por color, eliminación de granos defectuosos con tecnología óptica. Empaquetado. El producto final se envasa para su distribución. La visión más sencilla de la cadena productiva del arroz está integrada por granja, planta de proceso, distribución vía transporte terrestre, tienda y consumidor.
La cadena productiva extendida está integrada por dos grandes procesos. 1. Recepción y almacenamiento, compuesto por adquisición, secado, edulcoración y almacenamiento. 2. Procesamiento, compuesto por valle de la cresta o valle de sierras, molienda de arroz, selección de colores, pulido y embalaje. Incorporando más elementos se tiene 1. Compañía de suministros de semillas. 2. Granjero. 3. Elevador de grano de arroz. 4. Procesador de grano de arroz. 5. Distribuidor de grano de arroz. 6. Minorista de grano de arroz. Y 7. Consumidor. Las actividades que se realizan son venta de semillas, almacenamiento del cultivo, venta de arroz en grano, transporte terrestre de productos finales, transporte en barco de productos finales y venta de productos terminados. Los mercados del arroz se divide inicialmente en mercado en cáscara, en inglés, paddy, integrado por cooperativas agrícolas, mercado del arroz paddy y recolector de arroz paddy. De allí se pasa a silos de almacenamiento y a molinos de arroz. De allí el mercado de arroz molido comienza su flujo hacia comerciantes de arroz, exportadores e importadores. Centro de distribución de brokers, empaquetadores de arroz, mayoristas de arroz y arrocerías tradicionales. Finalmente llega al consumidor, que puede estar en un mercado de exportación o en el mercado doméstico. La planificación de los mercados debe ser integral. Los mercados foráneos y los domésticos se deben balancear en precios y en cantidades, para evitar problemas de equilibrio en los mercados, que bajo ninguna circunstancia son buenos para los agentes del mercado. Adicionalmente, se debe tener en cuenta el mercado de las semillas y el de los fertilizantes. La cadena de suministro del arroz se puede organizar en redes de granjas, donde se dan los cultivos. Al recoger la cosecha comienza el proceso de distribución del arroz, pasando de allí a silos y a plantas de procesamiento, y de allí a los mercados. El átomo de la red es la granja, o el lote dentro de la granja, que es donde se desarrollan las actividades agrícolas, y a ese nivel debe definirse la planificación del cultivo. La cosecha consiste en cortar, trillar, limpiar y secar tallos dorados, para limpiar impurezas, normalmente entre 110 y 120 días después de la siembra, mediante corte manual con hoces o, usando cosechadoras modernas, seguido de almacenamiento en contenedores de arroz. Métodos de cosecha. Mecanizado, moderno. Grandes cosechadoras combinadas cortan, trillan y limpian el arroz en una sola operación, aumentando significativamente la eficiencia. Estos suelen contar con GPS y sensores de humedad. Manual, tradicional. Los tallos de arroz se cortan con una hoz, se atan en manojos y se dejan secar, a veces utilizando herramientas como una cosechadora manual o un colector alimentado por batería para reducir el trabajo. Salvaje, natural. Se maneja batiendo los tallos altos con palos tradicionales de madera, mayales, para recoger los granos, a menudo en una canoa, permitiendo que algunos caigan de nuevo al agua. Las empresas bioindustriales están compuestas por dos eslabones, el primario en las granjas y el industrial en las fábricas. La planificación de la cadena implica la coordinación óptima de los dos eslabones, lo que implica una visión holística de todo el proceso. La cadena del arroz es un caso más. Modelamiento de la productividad del suelo. Esta es una de las partes centrales de la planificación del eslabón primario. Para ello se debe caracterizar cuantitativamente el impacto de los factores que afectan la cantidad de materia prima útil al final de la producción. El paper. Rice Production in Ghana, a Multidimensional Sustainable Approach. Es la principal referencia de esta sección. La producción de arroz en Ghana, como en muchos otros países africanos, se enfrenta a varios desafíos, que incluyen el acceso limitado a los recursos hídricos, la degradación del suelo, plagas y enfermedades, y el uso ineficiente de agroquímicos.
Estos factores dificultan la consecución de rendimientos óptimos de arroz y obstaculizan el crecimiento de la industria arrocera tanto en Ghana como en toda África. Las prácticas agrícolas insostenibles, como el laboreo excesivo, el monocultivo, la deforestación y el uso excesivo de fertilizantes químicos no solo contribuyen a la degradación ambiental, sino que también reducen la productividad a largo plazo y socavan el progreso socioeconómico. Estos problemas restringen la productividad y la rentabilidad de las explotaciones agrícolas. El arroz es un cultivo vital en Ghana, que contribuye con el 15% al Producto Interior Bruto, PIB. La tabla presenta las tendencias de producción de arroz en Ghana. Resumen de los desafíos y tendencias de producción del arroz en los países en vía de desarrollo. En contraste con prácticas obsoletas e insostenibles, como la agricultura en monocultivo, que depende en gran medida de insumos químicos y un uso excesivo de agua, lo que resulta en la degradación ambiental y la reducción de la productividad agrícola. Las prácticas sostenibles contemporáneas permiten a los agricultores aumentar los rendimientos incluso frente al cambio climático. La figura presenta la ilustración de la técnica alterna de humectado y secado, en inglés, Alternate Wetting and Drying, AWD, en una plantación de arroz. AWD implica un proceso cíclico en el que los arrozales alternan entre fases húmedas y secas. Durante la fase húmeda, el agua se suministra gradualmente a los arrozales, ya sea mediante riego controlado o mediante inundaciones directas, para asegurar que el campo quede adecuadamente sumergido. A continuación, el agua se retira lentamente o se deja evaporar, iniciando un proceso de secado controlado. La duración de los ciclos puede variar en función de factores como la temperatura, el tipo de suelo, y la etapa de desarrollo del cultivo. Un sistema de control del agua evita la sobreinundación y mantiene la humedad del suelo en niveles que se ajusten a las necesidades hídricas del cultivo. En la región del Volta de Ghana, un estudio mostró que AWD redujo el consumo de agua entre un 20 y un 30% en comparación con inundaciones continuas. AWD reduce significativamente el consumo de agua y el potencial de calentamiento global, en inglés Global Warming Potential, GWP. Sin embargo, existen informes contradictorios sobre este tema. Algunos estudios indican un aumento en el rendimiento, mientras que otros sugieren una disminución. Estas discrepancias enfatizan la importancia de optimizar la gestión del riego, teniendo en cuenta factores como las propiedades del suelo, la frecuencia del drenaje, la duración de las inundaciones y la adaptabilidad de los cultivos, todos los cuales deben tenerse en cuenta al optimizar el método AWD. La tabla presenta diferentes sistemas de riego y sus eficiencias y rendimientos en el uso del agua. Humidificación y secado alternados, en inglés, Alternate Wetting and Drying, AWD, trasplante de plántulas jóvenes a un espacio más amplio. Cultivo en suelo saturado, en inglés, Saturated Soil Culture, SSC, trasplante de plántulas jóvenes a un espacio más amplio. Inundación continua, en inglés, Continuous Flooding, CF, trasplante de plántulas viejas a un espacio más reducido, y arroz aeróbico, en inglés, Aerobic Rice, AR, siembra directa de variedades de arroz aeróbico. La figura presenta un resumen de las plantaciones de arroz que utilizan sistemas de riego de precisión, por goteo, en inglés, drip, y por aspersor, en inglés, sprinkler. Estas tecnologías permiten una aplicación precisa del agua, reduciendo la pérdida por evaporación y asegurando que el agua llegue directamente a la zona radicular del cultivo. Sistema de riego por goteo. Las tuberías de agua recorren las hileras de plantas, llevando agua directamente a las zonas radiculares para conservar el agua y aumentar la productividad. Sistema de riego por aspersores. Distribuyen el agua sobre una zona cubierta de césped, mejorando la eficiencia del riego y la gestión del agua en todo el campo. Los 3 nutrientes esenciales para el cultivo del arroz son el nitrógeno, N, el fósforo, P, y el potasio, K. En Ghana, para producir aproximadamente una tonelada de arroz crudo, se requiere 15 a 20 kilos de nitrógeno mineral, N, 11 kilos de pentóxido de fósforo, P2O5, 30 kilos de óxido de potasio, K2O, 3 kilos de azufre, S, 7 kilos de calcio, K, 3 kilos de magnesio, Mg, 675 gramos de manganeso, Mn, 150 gramos de hierro, Fe, 40 gramos de zinc, Zn.
18 gramos de cobre, Cu, 15 gramos de boro, B, 2 gramos de molibdeno, Mo, y 52 kilos de silicio, Si. Entre ellos, el fósforo es un nutriente especialmente importante para la formación del arroz, ya que desempeña un papel clave en la transferencia de energía y el metabolismo de las plantas. Reducir la aplicación de fertilizantes nitrogenados, N, mientras se mantiene la producción de cultivos se ha convertido en una estrategia clave para la agricultura sostenible, impulsada por una mayor concientización de los consumidores sobre la seguridad alimentaria y la protección ambiental. La figura presenta pajitas incorporadas en un lecho de arroz. Incorporar paja de arroz en el suelo puede reducir la necesidad de fertilizantes adicionales, especialmente potasio, K, nitrógeno, N, y fósforo, P, ya que contiene aproximadamente el 80%, 40% y 30% del K, N y P necesarios para el crecimiento del arroz. Sin embargo, debido a su lenta descomposición, el momento de su incorporación, combinado con una gestión eficaz del agua, es fundamental para maximizar sus beneficios. La aplicación de fertilizante químico bajo la superficie del suelo, a menudo a una profundidad de entre 6 y 10 centímetros, se conoce como fertilización profunda, en inglés, Deep Fertilization, DF. Al colocar los fertilizantes más cerca de la zona radicular, donde los nutrientes son absorbidos más fácilmente por las plantas, la eficiencia en el uso de nitrógeno aumenta significativamente al maximizar la disponibilidad de nutrientes para las plantas de arroz. Los agricultores utilizan equipos especializados para distribuir fertilizantes químicos con precisión a la profundidad deseada. DF garantiza que las plantas reciban un suministro constante de nutrientes, ayuda a reducir el desperdicio al minimizar el escorrentía superficial o la volatilización, y mejora los rendimientos de arroz al mejorar la consistencia del suministro de nutrientes durante toda la temporada de crecimiento. Incorporar biocarbón, en inglés, biochar, en las prácticas de cultivo del arroz, mejora la calidad del suelo y favorece la producción sostenible de los cultivos, al mejorar la disponibilidad de los nutrientes, la retención de agua y la salud del suelo. El biocarbón es un subproducto sólido producido cuando los materiales biológicos orgánicos se pirolizan en condiciones de bajo oxígeno, anaeróbico, o de oxígeno limitado, hipóxico. Su estructura porosa potencia la actividad microbiana e incrementa la retención de nutrientes, al promover un mejor desarrollo radicular. Aumentar la tasa de aplicación de biocarbón, combinado con 4 polímeros absorbentes de agua, conduce a un mayor contenido de humedad en el suelo, mejorando la permeabilidad al agua del suelo, aspectos cruciales para gestionar el estrés hídrico en el cultivo de arroz. Además, la combinación de biocarbón y fertilizante nitrogenado llevó a mejoras considerables en los parámetros de rendimiento del arroz, incluyendo el volumen radicular y la absorción de nutrientes, N, P y K. Biochar es una herramienta valiosa para promover el cultivo sostenible del arroz. El estiércol verde es una técnica en que la materia vegetal verde se integra en el suelo mediante el arado, ofrece varios beneficios para el cultivo de arroz, aumentando la fertilidad del suelo y apoyando prácticas agrícolas sostenibles. El estiércol verde proporciona nutrientes esenciales para las plantas, provoca aumentos sustanciales tanto en el peso de materia seca como en el de grano, superando a los tratamientos de urea y control. Además, la ingesta de nitrógeno por parte de las plantas aumentó con cada aplicación de estiércol verde. Esto sugiere que incorporar leguminosas de abono verde puede aumentar significativamente el contenido de nitrógeno, N, biológicamente fijado en los suelos arroceros. A medida que el estiércol verde se descompone, libera nutrientes vitales de nuevo en el suelo, mejorando aún más la fertilidad del suelo. Los sistemas agroforestales están ganando protagonismo entre los agricultores de arroz en Ghana como método para mejorar la salud del suelo y la productividad agrícola en los valles interiores. Combinar árboles con campos de arroz aporta varios beneficios, incluyendo la mejora de la fertilidad del suelo, la biodiversidad y los rendimientos de los cultivos. Los árboles aportan materia orgánica a través de su hojarasca, lo que enriquece los nutrientes del suelo, reduce la evaporación y modera la temperatura del suelo. Esto se traduce en una mejor retención de agua y una mejor estructura del suelo. La agrosilvicultura también apoya objetivos medioambientales más amplios, promoviendo la biodiversidad y la sostenibilidad de los paisajes agrícolas.
Estos sistemas son especialmente efectivos en regiones que sufren degradación del suelo debido a limitaciones de recursos y a prácticas agrícolas tradicionales. Para terrenos inclinados, la terraza es una técnica ampliamente utilizada para combatir la erosión del suelo y conservar el agua lluvia. Al crear estructuras escalonadas, las terrazas ralentizan el escorrentía del agua, permitiendo que se infiltre en el suelo. Son una solución práctica en las zonas montañosas, asegurando la calidad del suelo, reduciendo la erosión y apoyando la producción sostenible. El cultivo sostenible en terrazas enriquece las reservas de carbono y nitrógeno del suelo, cruciales para la fertilidad a largo plazo. La figura ilustra el diseño de sistemas de terrazas que aplican técnicas de corte y de relleno para crear campos nivelados. Este es un proceso en el que se puede optimizar el costo de las terrazas. Las terrazas amplían tierras de cultivo en pendientes pronunciadas, apoyando el cultivo a gran escala. Las crestas y terraplenes son vitales para controlar la escorrentía y prevenir la pérdida de agua, asegurando la productividad y sostenibilidad de los campos agrícolas en terrazas. Modelamiento de la productividad del cultivo. Esta es parte central de la planificación del eslabón primario. Para ello se debe caracterizar cuantitativamente todo el impacto de los factores que afectan la cantidad de materia prima útil. La información utilizada se ha tomado de la presentación. Producción de arroz en Colombia. Investigación para fortalecerse. En Colombia. En 2019 el arroz fue el cultivo más importante en relación con el valor de la producción. En 2020, el arroz fue el tercer cultivo en relación con el área cosechada. La producción ha continuado creciendo a pesar de que la superficie plantada no ha variado. El total producido en su mayoría se destina para consumo humano, creciendo de 39 a 54 kg por persona año. Arroz en América Latina. La gráfica presenta el mantenimiento del área cosechada, que contrasta con el crecimiento de la producción. Rendimiento de arroz en el mundo. La gráfica presenta que en la mayoría de los países de América Latina existe una productividad de los mayores niveles en el mundo. En América Latina, se nota, en 10 años, que el crecimiento del área producida ha sido negativo, mientras que el crecimiento del rendimiento es positivo. Los rendimientos promedio en Asia, África y el mundo en general han ido disminuyendo, siendo América Latina la única que ha mantenido una tendencia continua de crecimiento. Las 5 regiones arroceras de Colombia son: Bajo Cauca, Región de Santander, Costa Norte, Llanuras Orientales y Región Central. La ubicación de datos utilizados para modelar el arroz irrigado se localiza en triángulos negros. También se muestran áreas protegidas, RUNAP, reservas naturales, RNSC, y los parques nacionales, PNN. Las gráficas presentan en Colombia la producción de arroz de riego y producción de arroz de secano. La figura presenta en las áreas dedicadas a la producción, superficie y rendimiento de arroz en Colombia. El modelo estadístico relaciona el rendimiento real con el modelo de regresión lineal, el cual tiene un ajuste muy pobre, R² igual a 0.474. La figura presenta la brecha productiva en la producción de arroz, en varios países latinoamericanos. La figura presenta la adopción de variedades de arroz en Colombia. La gráfica presenta la relación superficie sembrada y precio del arroz en el mercado. Claramente se puede notar que el precio ha estado estable, a pesar de superficie sembrada, y de la introducción de las semillas certificadas, cuyo beneficio parece traducirse en mayor costo de semillas, a cambio de menores requerimientos de área sembrada. Uso de semilla certificada en América Latina. Relación superficie sembrada, por ciento, y precio, USD por kilogramo, de semilla certificada, ciclo 2019 a 2020. La figura presenta los costos de producción y los precios del arroz en Colombia. Costo de producción y precio de arroz de una tonelada de paddy seco en América Latina. La figura presenta las importaciones de arroz hacia Colombia según su origen. La figura presenta el balance del suministro de arroz en Colombia.
La figura presenta la diferencia entre el precio de arroz blanco al por mayor y el precio internacional. La figura presenta el consumo de arroz en Colombia. El arroz es de los cultivos de origen vegetal más consumido en el país, con una contribución importante de energía. Más del 90% consume diariamente arroz. El 11.3% de la ingesta calórica diaria la aporta el arroz, y una familia promedio, de 3.3 integrantes, en 2016 consumía $148.80 americanos corrientes al año. El paper. RICE Metabolic Regulatory Network Spanning the Entire Life Cycle. Es la principal referencia de esta sección. El arroz, una planta monocotiledona, es uno de los cultivos alimentarios más importantes del mundo, alimentando a más de la mitad de la población mundial. El estudio de sus abundantes metabolitos contribuye considerablemente a la investigación básica y a las prácticas para mejorar el cultivo. La Red de Regulación Metabólica del Arroz, en inglés, Rice Metabolic Regulatory Network, RMRN, es un conjunto de datos de metabolomas y transcriptomas, en inglés, Metabolomes and Transcriptomes, distribuidos espacio-temporalmente, generados a partir de diferentes tejidos de arroz cubriendo todo su ciclo de vida. El arroz puede cultivarse varias veces todo el año, en lugares tropicales con calor constante y abundantes precipitaciones. En las zonas con 4 estaciones bien diferenciadas, el periodo de cultivo del arroz suele coincidir con la estación húmeda, monzónica, que proporciona precipitaciones suficientes y temperaturas favorables para el cultivo. Se siembra en primavera-verano y se cosecha en otoño-invierno. Por ejemplo, en los estados del sur de los Estados Unidos y en México, el arroz suele plantarse en abril-mayo y cosecharse en septiembre-octubre. En cambio, en muchos países asiáticos, la temporada de cultivo del arroz suele desplazarse un mes. Empieza en mayo-junio y termina en octubre-noviembre. El ciclo productivo del arroz tiene una duración típica de 105 a 150 días. Se divide en 3 fases: vegetativa, germinación, plántula y macollamiento; reproductiva, primordio floral y floración; y maduración, llenado de grano y cosecha. Para las plantas sembradas directamente, el mejor momento para cosechar es entre 110 y 120 días después de la siembra, mientras que, para las plantas trasplantadas, es entre 100 y 110 días después del trasplante. Principales factores que influyen en el desarrollo del arroz son: agua. Riego/diagonal secano. Es esencial mantener el suelo sumergido o con alta humedad, ya que el arroz es una planta semiacuática. Temperatura. Para una germinación óptima se requieren entre 10 y 30 grados centígrados, mientras que para el desarrollo general el rango ideal es de 25 a 35 grados. Nutrición. Fertilización. El nitrógeno es crucial para estimular el macollamiento, desarrollo de hojas y tallos, mientras que el fósforo ayuda al anclaje y desarrollo de las raíces. Luz solar. La radiación solar es fundamental para el llenado del grano. Días nublados reducen la fotosíntesis y el rendimiento. Control de malezas y plagas. La presencia de chinches y enfermedades del suelo reduce la calidad y la producción. La figura presenta la RMRN. Se recogieron 40 muestras de 2 variedades, en 3 etapas del desarrollo, para el perfilado metabólico y la generación del atlas de expresión génica, el cual se divide en 3 etapas. Etapa de geminación, etapa vegetativa y etapa reproductiva. El material recolectado fue plúmulas y radículas, de semillas germinadas, cultivadas en condiciones claras u oscuras, durante 48 horas. Brotes y raíces de plántulas en la etapa de 2 cultivadores. Hojas de plantas con panículas jóvenes de menos de 1 milímetro, con panículas jóvenes de 40 a 50 milímetros, a los 5 días antes de la desmembración, y a los 14 días después de la polinización. Vainas de plantas con panículas jóvenes de menos de 1 milímetro y panículas jóvenes de 40 a 50 milímetros. Tallos de plantas a 5 días antes de la cabeza y en la fase de cabeza. Panículas de plantas con panículas jóvenes de 40 a 50 milímetros, a los 14 días después de la polinización, y endospermo, 7, 14 y 21 días después de la polinización. El conjunto de datos y la estrategia de investigación del RMRN pueden utilizarse para identificar los genes reguladores que subyacen a la regulación de abundancias de metabolitos,
así como para proporcionar un plan que pueda adaptarse para el estudio de otras especies de cultivos. La figura presenta el análisis de la variación metabólica en 8 tejidos u órganos utilizando triple TOF5600 más LCMS. Se muestra la cromatografía iónica total de metabolitos en 8 tejidos u órganos. Plúmula, en inglés, plumule. Radícula, en inglés, radicle. Hoja, en inglés, leaf. Vaina, en inglés, seed. Tallo, en inglés, stem. Raíz, en inglés, root. Panícula, en inglés, panicle, y semilla, en inglés, seed. Para el participante experto. En el análisis metabolómico, las muestras se analizaron utilizando un método no dirigido basado en cromatografía líquida de ultra alto rendimiento y espectroscopía de masas en tándem, combinado con un método de perfilado metabólico dirigido. En resumen, se realizó un análisis metabolómico no dirigido basado en LCMS en el que se detectaron cerca de 160.000 señales de espectrometría de masas en 8 muestras mixtas. Tras filtrar por relación señal-ruido se mantuvieron 17.971 señales metabólicas, y más de 7.000 señales metabólicas tenían espectros de masa secundarios en cada tejido u órgano individual. Las figuras presentan B. Análisis por componentes principales, PCA, de los resultados de cromatografía iónica total para 8 tejidos u órganos. Los componentes 1 y 2 separaron con éxito todos los tejidos, lo que indica una significativa diversidad metabólica entre tejidos. Observaciones adicionales revelaron que la hoja, la vaina y el tallo, y la plúmula y la radícula. Los que están más cerca entre sí en el diagrama PCA, lo que indica que estos tejidos tienen perfiles metabólicos similares. C. Estadísticas de señales metabólicas presentes y específicamente presentes en 8 tejidos u órganos. Analizando las diferencias en las señales metabólicas entre distintos tejidos, se determinó que, aunque la mayoría de las señales metabólicas estaban presentes en casi todos los tejidos, existían señales metabólicas estaban específicamente presentes en solo ciertos tejidos. Estos resultados sugieren que los ensayos metabolómicos, no dirigidos de diferentes tejidos, facilitan el descubrimiento de nuevos metabolitos que quizá no existen en tejidos individuales convencionales, lo que sugiere que esta estrategia puede contribuir considerablemente al establecimiento de bases de datos metabólicas. La figura presenta el resumen del perfil metabólico y el análisis de la variabilidad tisular. A. Mapa de calor agrupado jerárquicamente de los 825 metabolitos anotados de 40 muestras de arroz. A y derivado, aminoácido y derivado, HCA y derivados, ácido hidroxicinámico y derivados. El análisis jerárquico de agrupaciones reveló que podían dividirse en sus 8 tejidos componentes. Análisis posteriores mostraron que podían clasificarse en 3 grandes grupos: metabolitos presentes en los tejidos germinantes, plúmulas y radículas, tejidos vegetativos, raíces, tallos, vainas y hojas, y tejidos reproductores, panículas y semillas. Diferentes tejidos en un mismo grupo tienen patrones de metabolitos similares, que son significativamente diferentes de los de otros grupos. B. Resultados de PCA para 40 datos metabolomáticos de arroz, y. A continuación, realizamos PCA y, de acuerdo con el análisis jerárquico de agrupamiento, los tejidos se dividieron en 8 grupos según los 825 metabolitos, cada uno asociado a un tipo de tejido específico. Muestras del mismo tejido de diferentes variedades en distintas etapas del desarrollo presentaron patrones metabólicos similares. Tallos, hojas y vainas se agruparon en el gráfico de puntuación PCA, lo que indica que los perfiles metabólicos entre estos tejidos eran similares. La figura C presenta los resultados del diagrama de Venn avanzado, APSAG, para los datos del metaboloma de 8 tejidos de arroz. Presenta la acumulación de metabolitos en cada órgano, para mostrar la intersección de metabolitos entre diferentes tejidos. Los resultados de agrupamiento jerárquico, las plumas y radículas mostraron la mayor abundancia de metabolitos. Además, los tejidos germinantes, plúmulas y radículas, y reproductivos, panículas y semillas, comparten un gran número de metabolitos, al igual que tallos, vainas y hojas.
reutilización de la cáscara de arroz como alternativa energética sostenible, se ha consolidado como una de las soluciones más eficientes en la transición hacia la economía circular y la generación de energías renovables no convencionales. El residuo agroindustrial, que representa aproximadamente el 20% del peso del grano de arroz cosechado, posee un alto potencial como biomasa debido a su abundancia y bajo costo. La conversión de este residuo en energía se hace a través de 3 procesos termoquímicos: combustión directa, gasificación y pirólisis. A pesar de sus múltiples beneficios, su uso a gran escala enfrenta ciertas limitaciones químicas y logísticas: alto contenido de sílice y baja densidad volumétrica. Otro aspecto a considerar en el ciclo de vida del arroz: saturación del agua en el suelo. Las formas como se puede dar son: agua estancada profunda, percolación alta; agua de pie poco profundo, percolación baja; y suelo saturado, sin agua de pie, percolación cero. Cuando el suelo se saturó semanalmente al 120%, mostró una mayor productividad de riego, 0.69 kilos m3, mayor productividad en el agua de lluvia, 1.02 kilos m3, y ahorro de agua, 90,53%, con una reducción mínima del rendimiento, 5 por 10 a 3 kilos m3. Inteligencia artificial, IA, para el cultivo de arroz, crecimiento de plántulas en el vivero. La IA ofrece avances significativos en el crecimiento de plántulas de arroz en viveros, optimizando diversos aspectos del cultivo para mejorar la eficiencia, la calidad y el rendimiento. Por ejemplo, si los agricultores utilizan drones y smartphones para monitorizar la salud y las fases de crecimiento de las plántulas, mejora la precisión en la optimización de las condiciones del cultivo, y se elabora la primera previsión de rendimiento para la temporada. El paper. Machine Learning Approaches for Rice Seedling Growth Stages Detection. Es la principal referencia de esta sección. Tiene como objetivo desarrollar modelos de aprendizaje automático para detectar las etapas de crecimiento de plántulas de arroz utilizando imágenes de un vehículo aéreo no tripulado, en inglés, Unmanned Aerial Vehicle, UAV. La investigación capturó imágenes UAV de plántulas de arroz en 3 etapas críticas de crecimiento, y empleó algoritmos tradicionales de aprendizaje automático, HAG-VM, así como 4 modelos de aprendizaje profundo, EfficientNet V4 y otros. El conjunto de datos incluyó imágenes de 3 cultivos de arroz, 5 densidades de lactancia, y varias fechas de siembra. Las técnicas utilizadas incluyen histogramas de gradientes orientados para la extracción de características, y máquinas de vectores de soporte, SVM, para la clasificación. Los modelos de aprendizaje profundo superaron significativamente los métodos tradicionales en la clasificación de las etapas de crecimiento de plántulas de arroz. El modelo EfficientNet V4 logró la mayor precisión media, recuerdo promedio y puntuación F1. Estos resultados indican que la integración de imágenes UAV con algoritmos avanzados de aprendizaje automático puede proporcionar una herramienta robusta y eficiente para monitorizar el desarrollo de plántulas de arroz. Clasificar las etapas de crecimiento del arroz utilizando técnicas de aprendizaje automático y procesamiento de imágenes basadas en bosques aleatorios, en inglés, Random Forest, RF, para apoyar la agricultura de precisión. Se emplearon cámaras de alta resolución y dispositivos IoT para capturar imágenes y datos ambientales de los arrozales. Específicamente, se utilizaron cámaras inteligentes HD, SpeedDome, cámaras RGB de alta resolución, sensores de suelo 7 en 1, estaciones de monitorización meteorológica, caudalímetros, milómetros, estaciones base LoRa. Utilizando los datos recogidos con estos dispositivos, se aplicaron diversas técnicas de procesamiento de imágenes como la detección de objetos, la segmentación de instancias, y el cálculo del índice verde, para determinar parámetros de crecimiento como la cobertura del dosel y la altura de las plantas. Estos parámetros, junto con datos ambientales, se introdujeron en un modelo de aprendizaje automático RF para clasificar las etapas de crecimiento del arroz. La figura muestra el lugar del estudio y el diseño experimental. A. Ubicación del lugar de estudio. B. Ortomosaico. C. Diseños de experimentos de plantas de lactancia. La tabla muestra la comparación del cálculo de altura basado en la imagen con la medida en el terreno.
La figura presenta las etapas de crecimiento del arroz paddy. En la agricultura de precisión, el modelaje mejora mediante métodos de muestreo para abordar los desequilibrios de datos, permitiendo clasificar con precisión las etapas de crecimiento. Integrando el procesamiento de imágenes con el aprendizaje automático, lo mejora la gestión de los cultivos de arroz, optimizar el uso de los recursos y potenciar la predicción de rendimiento mediante el monitoreo preciso de las etapas de crecimiento. La arquitectura del sistema para la clasificación de crecimiento del arroz está integrada por 4 etapas, o bloques. Imagen de paddy. Reconocimiento de imágenes. Procesamiento de imágenes, y clasificación. Las coordenadas de instancias de arroz predichas por el modelo de segmentación de instancias se presentan en la imagen. Diagrama de flujo para calcular la tasa de captura está integrado por imagen de entrada. Calcula eje Y. Modifica eje Y. Binarización, y calcula el píxel blanco. La imagen presenta el flujo de trabajo en diferentes ángulos de captura. La investigación consistió en capturar imágenes de UAV de plántulas de arroz en 3 etapas críticas de crecimiento, BBCH11, BBCH12 y BBCH13, y emplear tanto algoritmos tradicionales de aprendizaje automático, HuGAS-VM, como de aprendizaje profundo, EfficientNet y otras redes neuronales convolucionales, CNN. El conjunto de datos incluyó imágenes de 3 cultivos de arroz, 5 densidades de lactancia, y varias fechas de siembra. Estas metodologías y tecnologías son útiles para investigadores agrícolas, agrónomos y productores de arroz que deben optimizar la gestión de arrozales y mejorar los rendimientos, mediante detección precisa y automatizada. Se pueden adaptar para monitorizar plántulas de arroz con un smartphone y su cámara, y utilizar aprendizaje automático móvil para analizar y clasificar las etapas de crecimiento. El modelo fue entrenado utilizando un conjunto de datos de 984 imágenes, con aumento de datos y validación cruzada K-fold para garantizar la robustez. El modelo propuesto de redes neuronales convolucionales, en inglés, Convolution Neural Networks, CNN, logró una alta precisión en la estimación de rasgos de crecimiento, con valores de R² de 0.980 para altura y 0.717 para peso fresco. El error cuadrático medio normalizado fue del 2,64%. Estos resultados indican que el modelo puede predecir eficazmente los rasgos de crecimiento de plántulas de arroz a partir de imágenes digitales. La imagen presenta el diagrama de la red neuronal EfficientNet V4 utilizada para detectar las etapas de crecimiento de plántulas de arroz. La figura muestra el rendimiento de evaluación en los conjuntos de validación para Support Vector Machines, SVMS, entrenadas en las características OV en función de los núcleos SVM y de los tamaños de las imágenes de entrada. A. Precisión. B. Precisión media, y C. Memoria media, y D. Marcador de F1. Las barras de error muestran la desviación estándar entre las SVMS. Se utilizaron 6 variaciones de la metodología SVM. Lineal, Quadratic, Cubic, Fine Gaussian, Medium Gaussian, Coarse Gaussian. Modelamiento de la productividad de la red de granjas. Normalmente la producción agrícola, de una empresa industrial, se realiza en una red de granjas, propiedad de la empresa, o de terceros con los cuales tiene acuerdos comerciales y o tecnológicos. Este proceso está directamente relacionado con la planificación del cultivo sincronizado en todas las granjas. La estructura de las redes de granjas se puede organizar jerárquicamente. Regiones, zonas, granjas o fincas, y lotes. El átomo de la red es el lote, que es donde se desarrollan las actividades agrícolas, y a ese nivel debe definirse la planificación de las granjas. De esta forma, el modelo proveerá, para cada lote, en cada granja. Estado del tole, en producción o en desinfección, o inactivo. Especie sembrada en el lote. Cantidad de plantas. Edad de las plantas, y actividades industriales, por ejemplo, fecha e intensidad de la cosecha. Planificación táctica de la red de granjas.
Optimiza el eslabón primario, con la finalidad de realizar la gestión integral eficaz de las fincas de la plantación. Para ello se desarrolla un modelo matemático tipo, que represente las condiciones de producción en las fincas. A partir del modelo se determina el ciclo de vida óptimo de la plantación. La idea es sincronizar los ciclos productivos en las granjas, con las actividades de producción en las plantas industriales. A partir del modelo genérico para las granjas, se diseña el proceso de implementación para la red de fincas, diferenciadas cada una de ellas por su microclima y su microambiente. Esta implementación cubrirá tanto fincas propiedad de la empresa, como fincas de terceros, con quienes se tienen alianzas productivas de integración, de forma tal que la empresa puede ejercer control sobre las decisiones de los terceros, ampliando su campo de acción de una manera cooperativa. Para ello se desarrolla un modelo matemático tipo, que represente paramétricamente las condiciones de producción en cada granja individualizada. Los parámetros de entrada del modelo prototipo deben estar asociados con todos los factores que determinan la productividad de los cultivos, de forma tal que sea posible determinar cuál es la política de operación que maximiza el logro de los objetivos de la organización, que normalmente están asociados a la maximización de su rentabilidad económica. Se construyen todos los modelos matemáticos para cada una de las granjas que integran el eslabón primario, y a partir de un modelo prototipo para representar las granjas. Se conectan con los modelos matemáticos de las plantas industriales, que sirven para procesar los productos agrícolas, hasta convertirlos en productos comerciales. La sincronización de granjas y fábricas evita el desequilibrio entre la demanda de productos comerciales y la oferta de seres vivos. Control de plagas del arroz. El paper. YOLO-DP, a detection model of 15 common rice diseases and pests. Es la principal referencia de esta sección. El arroz, una planta monocotiledona, es uno de los cultivos alimentarios más importantes del mundo, alimentando a más de la mitad de la población mundial. El estudio de sus abundantes metabolitos contribuye considerablemente a la investigación básica y a las prácticas para mejorar el cultivo. La Red de Regulación Metabólica del Arroz, en inglés, Rice Metabolic Regulatory Network, RMRN, es un conjunto de datos de metabolomas y transcriptomas, en inglés, Metabolomes and Transcriptomes, distribuidos espacio-temporalmente, generados a partir de diferentes tejidos de arroz cubriendo todo su ciclo de vida. El paper. YOLO-DP, a detection model of 15 common rice diseases and pests. Es la principal referencia de esta sección. El arroz, una planta monocotiledona, es uno de los cultivos alimentarios más importantes del mundo, alimentando a más de la mitad de la población mundial. El estudio de sus abundantes metabolitos contribuye considerablemente a la investigación básica y a las prácticas para mejorar el cultivo. La Red de Regulación Metabólica del Arroz, en inglés, Rice Metabolic Regulatory Network, RMRN, es un conjunto de datos de metabolomas y transcriptomas, en inglés, Metabolomes and Transcriptomes, distribuidos espacio-temporalmente, generados a partir de diferentes tejidos de arroz cubriendo todo su ciclo de vida. La figura incluye 9 tipos de enfermedades del arroz, incluyendo explosión de arroz, en inglés, Rice Blast. Tizón bacteriano, en inglés, Bacterial Blight. Mancha marrón, en inglés, Brown Spot. Corazón muerto de arroz, en inglés, Rice Dead Heart. Humedad de arroz, en inglés, Rice Downy Mildew. Falso de arroz, en inglés, Rice False Smack. Tizón de la vaina de arroz, en inglés, Rice Sheath Blight. Traza bacteriana de hojas de arroz, en inglés, Rice Bacterial Leaf Streak. Y tumbro de arroz, en inglés, Rice Tongue Grow. Así como 6 tipos de plagas del arroz, entre ellas. Cita bosques pardos, en inglés, Brown Plant Hopper. Saltao verde, en inglés, Green Leaf Hopper. Plegador de hojas, en inglés, Leaf Folder. Arroz bicho, en inglés, Rice Bug. Barrenador de tallo, en inglés, Stem Borer, y larva de torbellino, en inglés, Worm Maggot. Para los interesados en más información se les invita a ver el video Optimización del control de plagas.
Optimización de cadenas de suministro agrícola utilizando Decision Making Artificial Intelligence. Caso de aplicación: el arroz. Modelamiento del territorio rural. El modelamiento del territorio rural depende del tipo de cultivo y del tipo de estudio que se desea realizar. En algunos casos lo apropiado es un modelaje sin una vinculación directa a la ubicación en el territorio, como son los microcultivos. En otros casos, como planificación regional o la planificación de grandes plantaciones, como la palma africana, los bosques, la caña de azúcar, el arroz, etc. Es necesario modelar el territorio considerando la unión de grandes extensiones de cultivos, vinculadas todas entre ellas. Para describir el desarrollo del sector agrícola, se utiliza como referencia el modelo de optimización del sector forestal y agrícola de los Estados Unidos, en inglés Forest and Agricultural Sector Optimization Model, FASOM. FASOM es un modelo económico, dinámico, no lineal de los sectores agrícola y silvícola de los Estados Unidos. Describe la asignación de tierra, a través del tiempo, como consecuencia de la competencia de los sectores forestal, agrícola y bioenergético. Fue desarrollado para la Agencia Americana de Protección del Ambiente para evaluar el bienestar social y los impactos en el mercado de políticas alternativas, para manejar la captura de carbono en los árboles. Una versión extendida del modelo se utiliza para simular los efectos de cambios climáticos inducidos por políticas gubernamentales, la conducta del mercado y el comportamiento de los agentes económicos en ambos sectores. FASOM está integrado por dos modelos técnico-económicos. Modelo de mercado de la madera, TA, y Modelo del sector agrícola, ASM. Para el modelamiento del territorio, se divide el país en 11 regiones y 63 subregiones. El periodo de planificación es del orden de las decenas de años. El concepto de subregión puede asociarse a una VT o a un conjunto de VTS. Cada región y subregión es parametrizada con base en sus características propias, por ejemplo, tipo de tierra, propietario, cultivos, tipo de sitio, etc. FASOM describe la cadena de abastecimiento de productos agrícolas, silvícolas, bioenergéticos y servicios de control de carbono. Como productos comerciales o productos intermedios, se manejan productos primarios, los producidos directamente por la tierra, y productos secundarios, los que surgen a partir de transformaciones de los productos primarios. Para la producción de productos secundarios, se simulan sus cadenas productivas. La imagen presenta las cadenas de producción de carne, productos lácteos, cerdos y ovejas. El cuadro presenta ejemplos de inputs para el modelo FASOM. La carátula del informe muestra el tipo de estudios que Estados Unidos ha hecho con el modelo FASOM. Optimización del diseño de plantaciones de arroz. Enhancing Rice Production Sustainability and Resilience via Reactivating Small Water Bodies for Irrigation and Drainage, es el paper de referencia de esta sección. El cultivo de arroz amenaza los recursos de agua dulce, además de ser cada vez más vulnerable a la sequía debido al cambio climático, por lo tanto, debe volverse más sostenible y resiliente, mejorando los sistemas de drenaje y de riego. Pequeños cuerpos de agua, utilizados para almacenar agua de drenaje y suministrar riego en los sistemas tradicionales de cultivo de arroz, han sido abandonados gradualmente en las últimas décadas. Esto ha provocado una mayor huella hídrica, en inglés Water Footprint, WF, asociada al cultivo de arroz debido al aumento del uso de agua dulce y a la liberación de aguas residuales, lo que también ha dejado la producción de arroz más vulnerable a fenómenos meteorológicos extremos. El artículo describe cómo proteger y reactivar pequeños cuerpos de agua para el riego, y el drenaje del arroz puede reducir la producción de la huella hídrica en un 30%, ahorrar un 9% del consumo de agua dulce, aumentar la autosuficiencia del riego del 3% al 31%, y aliviar la pérdida de rendimiento en años secos en un 2 a 3%. Estos resultados muestran que rediseñar los sistemas de drenaje y de riego para el arroz puede ayudar a hacer frente a los desafíos de escasez de agua que plantea el cambio climático. A continuación, se presentan diagramas de diferentes sistemas de drenaje de riego. A.
Sistema tradicional descentralizado, y B. Sistema centralizado moderno a escala distrital. El sistema tradicional descentralizado se basa en el sistema Beitan en China. Pequeños estanques están dispersos en el sistema, y casi todas las SIDUs, en inglés Irrigation Drainage Unit, utilizan pequeños estanques para almacenar agua de drenaje y suministrar riego. 4 estilos SIDUs integran el sistema moderno. Sus características son: prioridad de fuentes de riego, embalses, ríos remotos, zanjas locales y pondajes. Canales de drenaje, campo zanja-río y campo zanja-pondaje-río. La figura presenta la evolución del sistema de drenaje de riego y el estado actual de cómo se utilizan pequeños cuerpos de agua en China. La historia del desarrollo de los sistemas de drenaje de riego en China muestra la degradación del sistema descentralizado, en estanques en Beitang, y el aumentó las áreas de campos de riego y drenaje. Las partes resaltadas muestran el periodo más influyente. La figura muestra el estado actual de las zanjas y estanques restantes en las regiones arroceras de China y sus estilos de utilización. TC, estilo totalmente centralizado. PD1, parcialmente descentralizado estilo 1. PD2, parcialmente descentralizado estilo 2, y QD, estilo cuasi descentralizado. Comparación del impacto de la huella hídrica, WF, de un sistema QD y 1 TC. Los valores de WF en el panel A son valores medios, con rangos de probabilidad del 90%, entre paréntesis los resultados de la simulación, que representan la variabilidad de las condiciones climáticas, y la incertidumbre de los parámetros de retención de nutrientes. Las flechas sólidas son: WF verde, azul y gris son fuera del sistema, en metros cúbicos por tonelada. Las flechas grises discontinuas indican dentro del sistema. WF asterisco denota WF por evapotranspiración por reciclaje de agua gris, y WF denota WF desde los arrozales hasta las zanjas y estanques. La diferencia en la WF entre sistemas QD y TC es mayor en las provincias de la zona media y baja, la región de la cuenca del río Changjiang, 33 a 55% dependiente, y en la provincia de Hainan, en la región costera sureste, 36%. Las figuras presentan la resiliencia del sistema QD frente a sequías bajo diferentes condiciones climáticas. A. Autosuficiencia de riego para la escala de la temporada de crecimiento con varios índices de aridez. B. Autosuficiencia de riego para el evento de riego a escala con varios días sin lluvia antes del riego. Los histogramas muestran la distribución de las condiciones climáticas y la autosuficiencia de riego. Los gráficos centrales muestran la relación entre la autosuficiencia del riego y las condiciones climáticas. Los puntos representan todos los casos diferentes, y las líneas son los valores medios para condiciones climáticas específicas. El principal compromiso de un rediseño del territorio radica en el uso de estanques que requieren terreno adicional. Activar los pequeños cuerpos de agua que actualmente permanecen en los sistemas de drenaje de riego del arroz mediante métodos de riego reciclado y reconexión de estanques reduciría el WF a 910 m3/diagonal tonelada, lo que equivale a unos 80.000 millones de m3 de agua dulce ahorrados, o el 9% del consumo total de agua dulce de China. Figura A. El sistema rediseñado aliviaría una pérdida de rendimiento del 2 al 3% en climas secos debido a mayor autosuficiencia del riego, reduciría aún más el WF en un 12%, pero su beneficio en la reducción de la pérdida de rendimiento bajo climas extremadamente secos es bastante limitado, con un coste de ocupación del suelo. Figura B. Si todos los estanques recién construidos se convirtieran a partir de los arrozales anteriores, ocuparían como máximo el 2,1% de los actuales arrozales o reducirían el 2,0% de los rendimientos nacionales de arroz en años climáticos normales. Por tanto, el enfoque de construcción de estanques no es rentable en términos de resiliencia del sistema en general y debe considerarse solo cuando la sostenibilidad del agua sea la prioridad. La decisión sobre hasta qué punto deben aplicarse los enfoques de rediseño del sistema puede variar entre regiones y provincias. El principal desafío en la región arrocera del noreste es la resiliencia ante fenómenos meteorológicos extremos, mientras que la sostenibilidad del agua es una preocupación mayor para las regiones arroceras del sur.
El enfoque de riego reciclado merece la pena implementarse en la mayoría de las provincias arroceras, ya que es el más eficaz para mejorar tanto la resiliencia del sistema como su sostenibilidad. La reconexión de estanques sería un enfoque beneficioso en términos de sostenibilidad hídrica para provincias con más del 2% de estanques, como las provincias de Hainan y Hunan. Para las provincias arrocícolas con actualmente zanjas y estanques limitados, como Guizhou, Yunnan y Sichuan en la región de la cuenca del río Changjiang, donde el porcentaje de zanjas y estanques es inferior al 4%, el enfoque de construcción de estanques es el más eficaz y debe considerarse. Su beneficio en sostenibilidad, reducción adicional del WF en aproximadamente un 50%, y en la resiliencia, alivio adicional del 2% de pérdida de rendimiento en un clima seco, podría superar el coste en ocupación de tierras, y una reducción de rendimiento de aproximadamente un 5% en años normales. Planificación óptima de la cosecha y de las operaciones industriales utilizando Decision Making Artificial Intelligence. La cadena de valor de una empresa está compuesta por dos cadenas, fuertemente interrelacionadas. Cadena de demanda, determina todos los procesos que se realizan para captar clientes en los mercados, y cadena de abastecimiento, determina todos los procesos que se realizan para producir los productos que los clientes desean consumir. Optimización a nivel empresarial, en inglés, Enterprise-Wide Optimization. No se puede pensar que estas cadenas sean mutuamente excluyentes, ya que la frontera que podría dividirlas es difusa. Lo que está claro es que son complementarias y que su unión afecta a toda la cadena de valor. El enfoque general de HAI es conectar modelos analíticos predictivos y prescriptivos, lo que implica una visión holística integrada, espacio-tiempo multidimensional, de toda la cadena de suministro. La analítica tradicional implica resolver los problemas independientemente y encadenar las soluciones. Este enfoque, aún haciéndolo con modelos matemáticos, implica suboptimización. La analítica avanzada integra los problemas, y por ende los modelos matemáticos, para conseguir soluciones óptimas. Los modelos HAI apoyan principalmente dos tipos de actividades de planificación industrial. S&OP, actividades de planificación de ventas y operaciones que se llevan a cabo periódicamente, generalmente cada mes o cada semana, para coordinar la venta de productos con las actividades de producción. IBP, Integrated Business Planning, actividades que se realizan periódicamente, generalmente cada 6 meses o cada año, y que tienen como objetivo realizar la planificación integrada de la cadena de valor de la organización. Las soluciones ofrecidas por HAI al sector industrial en general se basan en la integración de los siguientes grupos de soluciones. Optimización de la cadena de demanda. Optimización de la cadena de suministro industrial. Optimización de la cadena de suministro bioindustrial y analítica de recursos humanos. S&OP puede construirse en base a 8 grupos de soluciones o sistemas. Producción. Energía. Mantenimiento. Distribución. Abastecimiento. Recursos humanos. Financiero, y ventas y marketing. HAI ve los sistemas como grupos de ecuaciones que deben incluirse en el problema matemático S&OP. Depende de muchos factores, por lo que no hay una verdad revelada con respecto a lo que es el problema S&OP. Dado que las ecuaciones se definen en una base de datos, la configuración de un problema se limita a seleccionar del almacén de ecuaciones cuáles son las que el modelador quiere considerar en el modelo. Lo que se denomina hipotálamo artificial está formado por todos los modelos que la empresa requiere para funcionar. Estos modelos hoy pueden trabajar en equipo, como lo hace el hipotálamo humano. Antes lo hacían aisladamente. El hipotálamo artificial une todas las instalaciones en el espacio. Gestión de riesgos financieros. El mayor riesgo que se debe enfrentar, en el momento de la siembra y a lo largo del cultivo, es el relacionado con el riesgo financiero y el riesgo operacional que se deriva de las condiciones hidroclimáticas, principalmente el fenómeno ENOS, más conocido como El Niño. Esto conlleva que los modelos matemáticos deben considerar proyecciones de corto, mediano y largo plazo de este fenómeno y de su impacto en el cultivo. Adicionalmente, se deben utilizar modelos de optimización estocástica, o por escenarios,
para hacer una cuantificación científica de los riesgos. Revoluciones industriales digitales en la industria del arroz. Hoy en día, las revoluciones industriales se conciben como soportadas en la tecnología digital, y por lo tanto están vinculadas directamente con las revoluciones digitales. La industria 4.0 es consecuencia de la invención del ordenador digital y la automatización digital. Su origen puede remontarse año 2000 y su formalización se da en el 2011. El resultado es la digitalización e interconectividad, fábricas inteligentes, es decir, sistemas ciberfísicos. La industria 5.0, cuyas primeras menciones datan de 2015, es la humanización y la estrecha colaboración entre personas y robots cognitivos ciberfísicos, basados en inteligencia artificial. La transición de la industria 4.0 a la industria 5.0 representa un cambio de paradigma, de un enfoque centrado en la eficiencia tecnológica, a uno que prioriza el valor humano, la sostenibilidad y la resiliencia. Mientras que la industria 4.0 buscaba interconectar las máquinas para que pudieran tomar decisiones autónomas, la industria 5.0 busca que estas máquinas trabajen con las personas para potenciar su creatividad y bienestar. Introducida formalmente por la Comisión Europea en 2021, esta revolución no reemplaza a la anterior, sino que la complementa bajo tres conceptos fundamentales. Centralidad humana: la tecnología debe servir a las personas, no al revés. Se centra en mejorar la salud, seguridad y satisfacción laboral de los trabajadores. Sostenibilidad: prioriza procesos circulares que reutilizan recursos, reducen el impacto ambiental y respetan los límites del planeta. Resiliencia: la capacidad para resistir y adaptarse rápidamente a crisis globales, como pandemias o interrupciones en la cadena de suministro. La industria 6.0 está cambiando completamente el modelado matemático de la inteligencia artificial. Ahora podemos hablar de orquestación de enjambres de robots cognitivos y ecosistemas industriales vivos. Aunque su práctica se remonta a al menos 15 años, estos términos son nuevos para la mayoría de las personas, incluidos muchos científicos. La industria 6.0 actualmente no tiene fecha, ya que se considera una fase visionaria y conceptual que aún está en definición, y que se basa en una inteligencia artificial intensiva. Autonomía total, simbiosis biológica y sistemas industriales que funcionan como organismos vivos. Ya existen ejemplos de esta situación, como ocurre con las redes inteligentes y el Internet de la energía. La industria 6.0 se centra en la simbiosis total entre humanos, máquinas y sistemas biológicos para crear ecosistemas industriales vivos, regenerativos y profundamente éticos. A diferencia de sus predecesores, no busca solo eficiencia o colaboración, sino una integración en la que la tecnología se autoorganice y evolucione junto con la sociedad. Los pilares fundamentales son: integración de matemáticas e inteligencia artificial, producir inteligencia general artificial, AGI, con la capacidad de comprender, aprender y aplicar conocimientos en cualquier tarea intelectual, de la misma manera o incluso mejor que un ser humano. Simbiosis de biología hombre-máquina, fusión de la intuición humana, inteligencia artificial avanzada y sistemas biológicos, como materiales autorreparativos o interfaces neurocognitivas. Autonomía cognitiva y proactiva, transición del mantenimiento predictivo a la autorregulación y regeneración. Los sistemas no solo detectan fallos, sino que se reconfiguran para evitarlos por completo. Sostenibilidad regenerativa. Más allá de reducir el daño medioambiental, los sistemas están diseñados para restaurar y mejorar activamente los ecosistemas mediante economías circulares en tiempo real. Y gobernanza ética y consciente. La IA incorpora razonamiento moral y transparencia, asegurando que las decisiones autónomas estén alineadas con los valores humanos. Las tecnologías relacionadas con la industria 6.0 son: modelado matemático, traducción de problemas del mundo real a un lenguaje matemático, como fórmulas, ecuaciones o gráficos, para comprender, analizar y predecir comportamientos de sistemas complejos. IA generativa y AGI, co-creación de flujos de trabajo y diseño autónomo de productos basados en objetivos abstractos. Computación cuántica. Procesamiento masivo de datos para optimizar cadenas de suministro ultra complejas y simulaciones moleculares. Gemelos digitales humanos. HDT, réplicas virtuales que simulan no solo procesos físicos, sino también dinámicas emocionales y cognitivas de los trabajadores. Internet de todo y 6G.
Conectividad ubicua y de ultra baja latencia que permite la orquestación de enjambres de robots y dispositivos cognitivos a escala. IoT, Internet de las Cosas. Uno de los cambios más impactantes ocurre con la llegada del Internet de las Cosas, IoT, que comenzó a modificar los modelos que funcionaban en frecuencias discretas, como días, semanas, meses, por modelos orientados al tiempo real. Se puede decir que en Industria 6.0 todos los modelos funcionan en tiempo real, de modo que el mundo reacciona distribuido y en línea, para todos los sistemas conectados a IoT, convirtiéndose todos ellos en ecosistemas industriales vivos. Para sistemas estáticos, la metodología también es válida, pero el mundo de hoy es dinámico de altísima entropía. Existen 3 eras de las matemáticas modernas orientadas a manejar ordenadores. Durante este periodo, las matemáticas básicas que apoyan la optimización no cambian, pero las tecnologías sí. La creación de ordenadores digitales y algoritmos iterativos tuvo lugar durante Industry 3.0, en 1947. Hasta la llegada de Industry 4.0, las matemáticas de los algoritmos crecieron, pero fue a partir de ese momento cuando la complejidad de las formulaciones y el uso de soluciones basadas en tecnologías avanzadas para la optimización a gran escala, que se generó el auge de la modelización. Esta era incluye Industry 5.0, y está vinculada al crecimiento de la potencia computacional. La Industria 6.0 modifica el modelado matemático, dando lugar a orquestación de enjambres de robots cognitivos y ecosistemas industriales vivos. Orquestación de enjambres de robots cognitivos de algoritmos de inteligencia artificial, sincronizados como una orquesta a escala global. Ecosistemas industriales vivos que actúan de forma autónoma, tomando sus propias decisiones, y llegando a acuerdos con los otros ecosistemas industriales vivos, para garantizar el funcionamiento óptimo de la red de ecosistemas industriales vivos. En este caso, cada granja de arroz, o cada lote en una granja, es un ecosistema industrial vivo, que está vinculado a IoT, y se comunica por medio de algoritmos propios de la Industria 6.0. Despacho de una cadena de suministro agroindustrial. Normalmente, una cadena agroindustrial debe planificarse de forma integral, lo que implica coordinar muchas granjas y lotes. El IoT facilita el conocimiento del estado de cada granja, de tal manera que cada una puede planificarse de forma autónoma e independiente, siguiendo los principios de Industria 6.0. Otro punto de vista es la distribución espacial del problema. En este caso, se presenta un hipotálamo artificial para una empresa agroindustrial que dispone de múltiples instalaciones, granjas, fábrica de alimentos concentrados o de fertilizantes, fábrica de productos comerciales, y tiendas en el mercado alimentario. Toda la relación entre los modelos de optimización se almacena en un sistema experto. En la Industria 4.0, para la planificación a largo y medio plazo, es posible resolver el problema utilizando un modelo monolítico, utilizando metodologías de optimización a gran escala. En tiempo real, utilizando un sistema IoT, la mejor solución se basa en los principios de Industria 6.0, principalmente en la coordinación de granjas o lotes, que pueden ser muchas. La coordinación se realiza usando un algoritmo de consenso, que son reglas matemáticas, como la teoría de Lagrange, y no un problema de coordinación. Los algoritmos de consenso son fundamentales para el funcionamiento de redes descentralizadas. Aseguran que todos los participantes de la red estén de acuerdo en la validez de las transacciones. Sin consenso, habría discrepancias en los datos entre diferentes nodos, lo que podría conducir a fraudes y errores. Estos algoritmos facilitan la confianza entre usuarios que pueden no conocerse o confiar entre sí. Se han desarrollado diferentes mecanismos de consenso para responder a las necesidades de diversas aplicaciones, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades. En el caso de la programación matemática, las reglas de consenso son exactas. Más, modelos matemáticos como servicio en la nube. Facilita el acceso a los Enterprise-Wide Optimization Systems y a los cerebros artificiales desarrollados por HAI. Para prestar estos servicios, HAI cuenta con el apoyo de su aliado de negocios, GAMS. Más información en el video. Los cerebros artificiales están respaldados por el poder tecnológico de la computación. Es tradicional asociar la modelación matemática con la computación a gran escala,
que hoy está ligada a la computación en la nube, formada por supercomputadoras de bits, y al nacimiento de las computadoras cuánticas, y su proceso de comercialización, que será por corridas de aplicaciones, que se resolverán en un abrir y cerrar de ojos. El estado actual implica la integración de Edge Computing y Cloud Computing, para poner en marcha un Enterprise-Wide Optimization System, integrado por múltiples modelos matemáticos de alta complejidad. El modelo integrado, un cerebro artificial producido por HAI, se puede distribuir en varios tipos de computadoras. Como configuración estándar, HAI propone utilizar un clúster de CPUs con gran cantidad de GPUs. Esto implica que las aplicaciones se despliegan utilizando dispositivos inteligentes basados en la atomización simétrica de sistemas y/o procesos, como es el caso de la inteligencia artificial basada en GPT. El soporte computacional de una gran empresa integrará múltiples tipos de servidores especializados, todos suministrados por terceros, que deben garantizar su correcto funcionamiento. A este sistema central de computación accederán los usuarios de las empresas que utilicen más, trabajando en una red lógica externa. El usuario puede ser una pyme. En esta misma capa se ubicarán los servidores de datos y de aplicaciones de la empresa. Como hemos visto, existen múltiples arquitecturas que una empresa puede implementar para satisfacer sus necesidades. Las implicaciones económicas varían con las decisiones y necesidades del usuario. En este nivel de la propuesta, se ha asumido la siguiente configuración. En la nube, Optimization Server proporciona alojamiento en tiempo de cómputo, licencias de plataforma de optimización y licencias de modelos matemáticos. Optimization Database, archivos temporales utilizados por los modelos matemáticos de HAI. En el cliente, Companies Database, archivos permanentes utilizados por la empresa y potencialmente leídos por los modelos matemáticos de HAI. Business User, estaciones de trabajo de acceso al sistema de optimización en la nube. GAMS provee los servicios de optimización en la nube. Una de las grandes ganancias de MAAS es que el usuario puede ser una pyme, pequeñas y medianas empresas que, de otro modo, no podrían acceder a la inteligencia artificial avanzada. Solo hay una oportunidad de ganar. Será para quien puede crear conocimiento. Al igual que Herbert Salmon, Hypothalamus Artificial Intelligence cree que el modelado matemático basado en computadora es el mayor invento de todos los tiempos. Gracias por su atención.